oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Identidad desde Uruguay, el programa que hacemos en colaboración con el mensuario Identidad Uruguayo. Hoy como colaborador viene aquí a los micrófonos de Radio Sefarad Rodrigo Barser, que está en línea telefónica. ¿Qué tal? Hola Alejandro, muchas gracias nuevamente por el espacio y es nuevamente también un gusto compartir algunas ideas en esta ocasión sobre la idea era hacer algunos puntos de análisis comparativos entre lo que es la historia real que enmarca, digamos, el mito de la historia de Purim y el relato propiamente dicho, ¿no?, del libro de Esther. Uh-huh. Pues cuéntanos, si te parece, Rodrigo, un poco. Vamos a comenzar por el principio, como suele decirse, para que los oyentes que estén un poco más alejados se hagan la idea primordial de lo que es la festividad de Purim y ya en base a eso vamos hablando sobre esos contrastes entre el mito y la historia. ¿Cómo no? Bueno, la semana pasada los judíos celebramos la famosa festividad de Purim, que en hebreo quiere decir suertes o sorteos, en alusión a ese supuesto sorteo o esa supuesta suerte que hablo a partir de supuestos ahora, y después vamos a pasar a lo que es la historia, digamos, comprobada, documentada, ¿no? Como se dice, de acuerdo a, en alusión a la suerte que supuestamente un ministro de la corte del imperio persa llamado Amán habría echado para tramar un plan de aniquilación, ¿no? La suerte es porque supuestamente hizo un sorteo para que se eligiera azarosamente el día en que los judíos serían aniquilados en el imperio persa. Uh-huh. Pero antes de esto, creo que es importante, porque ya que estamos hablando de historia, enmarcarnos, ¿no? Poner las coordenadas espaciotemporales que son fundamentales para poder entender historia. Supuestamente esta historia que se narra en el libro de Esther habría tenido lugar en la época del dominio persa, cuando el emperador Ciro el Grande, Ciro II el Grande, conquista la Babilonia, donde los judíos estaban en cautiverio, después de que Nabucodonosor había, como se dice, conquistado Jerusalén y llevado más que nada la clase dirigente de los judíos a Babilonia. Para esta exposición yo recurrí a dos obras de un gran historiador judío e israelí, que es Abba Eban, que son, una obra se llama Legado de la civilización y los judíos, y la otra es seguramente una de sus obras más célebres, que es Mi pueblo, la historia de los judíos. Uh-huh. Y también recurrí casualmente, porque la semana pasada apareció en las redes una publicación de la Academia de la Lengua Hebrea de Israel, que trae algunas apreciaciones sobre los nombres y los significados de los personajes principales del libro de Esther, que realmente llamaron poderosamente mi atención por no solo lo diferente, sino lo inverso que significan en persa esos nombres en relación a lo que significan, en comparación con lo que significan en hebreo. En el 539, antes de la era común, el rey de Persia, Ciro, conquista Babilonia, que es donde se encontraban los judíos cautivos. Y lo que podríamos decir de entrada que nos desconcierta es que como se dice, este emperador permite el regreso, autoriza a los judíos a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y a partir de allí vuelven varias decenas de miles de judíos a Jerusalén, por lo cual
nos desconcierta que haya la sección de los escritos de la Biblia hebrea un libro, una historia que, digamos, nos presente una situación tan desfavorable y tan distinta a lo que se narra, ¿cómo se dice? A lo que a la documentación histórica que tenemos a disposición. Ujú. Es decir, La que historia de tenemos Purim, esa dualidad, ¿no? Eso que nos llega por la historia y lo que también tenemos en la actualidad que varía un poco en base a esos escritos. claro, esta historia de Purim, del libro de Esther, supuestamente habría tenido lugar en el reinado de Jerjes I, que es un nieto o bisnieto, no recuerdo bien ahora, de este Ciro, que fue el que autorizó a los judíos a regresar a Jerusalén. Y por si fuera poco, podríamos decir, esta, más que dualidad, sí es cierto, yo diría que un poco como incoherencia, Ujú. la propia Biblia hebrea dice, por ejemplo, en el libro de Esdras, que ahora ya lo vamos a mencionar junto con su compañero Nehemías, que encabezaron el regreso de los judíos de Babilonia, justo al principio del libro de Esdras, te voy a contar lo que dice, te lo voy a leer porque es breve, pero Ujú. quiero leer textualmente la cita porque realmente impresiona. Así como tenemos el libro de Esther con la historia de que un supuesto ministro de la corte tramó la aniquilación de los judíos, en el libro de Esdras dice así: Así dice Ciro, rey de los persas, el Señor Dios del cielo, que me ha hecho rey del mundo entero, me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Por eso, a quien quiera de su pueblo que así lo desee, déjesele ir a Jerusalén y reconstruir la casa del Señor Dios de Israel. Y a quien quiera que se quede donde vive ahora, ayúdesele con plata y con oro y con animales, además de las ofrendas de buena voluntad para la casa de Dios en Jerusalén. Bueno, unas Entonces se nos palabras presenta, sí muy sí, claras y muy explícitas. se nos presenta una situación muy diferente a lo que a lo que se nos narra en el libro de Esther. Este fragmento que aparece en el libro de Esdras, en el capítulo 1, forma parte de algo que está históricamente comprobado, que fueron los edictos de restauración que, que Ciro, el emperador Ciro II, el emperador de Persia, promulgó para que los judíos pudieran volver a su tierra. Y su dinastía, que es la aqueménida, se caracterizó siempre por tener una gran tolerancia religiosa para con los pueblos sojuzgados, digamos, por el imperio, porque al querer abarcar tanto territorio, se dieron cuenta de que era más rentable que lo que se llamaba cada satrapía, que eran las jurisdicciones político-administrativas en las que se dividía el imperio persa, de ahí la palabra sátrapa, Ajá. se dio cuenta que era más rentable que cada pueblo tuviera un cierto grado de autodeterminación. Ujú. Entonces, llama poderosamente la atención por qué los judíos tenemos en la Biblia hebrea un libro que, digamos, presenta a los persas de manera tan desfavorable y tan adversa para con nosotros. Ujú. Cuando al contrario Y aquí se les ofrece, ¿no? Y se muestra ese texto como una forma muy amable de recibirlos. claro, y estos edictos de restauración en los que el emperador Ciro se promulga a favor de los judíos aparecen en más de un libro de la Biblia. Aparece en el libro de Daniel, en el de Isaías, en el de Esdras, lo cual nos deja como, muy, muy pensativos, ¿no? Y con esto que te contaba de lo que publicó la semana pasada la Academia de Hebreo de Israel, resulta que los nombres de los protagonistas del libro de Esther, que son Amán,
Vashti, que es la primera esposa del rey Asuero, que sería el rey del libro de Esther, y el último de los hijos de Amán, que terminan todos ahorcados, en el idioma de los persas, en el farsi, tienen una connotación sumamente positiva. Por ejemplo, la Academia de Hebreo de Israel nos cuenta que Amán en persa quiere decir el buen pensamiento o el buen designio. Nos dice que es la segunda entidad divina en orden de importancia en la religión zoroastriana de los persas, y es el número 2 en el ¿cómo se dice? En el principal, del principal dios de la dinastía mazdeísta. Y por eso la Academia de Hebreo de Israel dice que los redactores del rollo de Esther conocían esta etimología y por eso jugaron con esa etimología al digamos, inventar que Amán habría conspirado contra los judíos. Y nos pone un versículo la Academia de la Lengua de Hebreo de Israel, que está en el capítulo 9 del libro de Esther, donde dice: mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta, él quiere decir Amán, que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Es el perverso designio, eso en hebreo es mahashavá ra'a, que quiere decir mal pensamiento. Vashti quiere decir la mmejor, y por si fuera poco, el hijo menor de los, como se dice, el hijo menor de Amán, quiere decir nació mejor. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Yo no tengo una respuesta definitiva, contundente para decir por qué los judíos tenemos esta historia que se presenta de manera tan diferente a la historia real, ¿no? La otra, hipótesis que se tiene es que en vez de ser el rey Jerjes I, el rey del libro de Esther habría sido Artajerjes, que es un hijo de Jerjes. Ajá. Y ahí me encontré en uno de los libros del historiador Abba Eban que Nehemías, uno de los dirigentes del regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén, ocupaba un alto cargo en la corte de este rey. Pero hay, digamos, inconsistencias históricas en los libros de Nehemías y del otro compañero suyo en el regreso de los judíos a Jerusalén, que fue Esdras. Por ejemplo, Abba Eban nos cuenta que cuando llegó a la comunidad babilónica la noticia de que la comunidad judía de Judá se encontraba en una situación desesperada, los judíos de Babilonia acudieron en solidaridad a los judíos de Judá. Y ahí aparecen dos hombres, Esdras y Nehemías, que encabezaron un movimiento para salvar a Jerusalén de la desintegración. Y hay una inconsistencia de fechas y de orden, porque en los libros bíblicos aparece que primero fue Nehemías y luego Esdras, pero los estudios históricos nos indican que es improbable que estos dos dirigentes hayan sido contemporáneos. Abba Eban nos dice: de acuerdo con las escrituras, Nehemías se encontró al llegar a una pequeña población, mientras que Esdras halló a una numerosa.
¿Por qué menciono esto muchos se preguntarán qué tiene que ver el regreso de los judíos de Babilonia con el libro de Esther, ¿no? Claro. Bueno, porque se trata de dos imperios que en la historia son contiguos. Primero, si nos retrotraemos un poco en la historia, primero Egipto dominaba la región, luego los asirios, luego aparecen los babilonios, después aparecen los persas y por último, antes de que lleguen los romanos, el imperio de Alejandro Magno. Así que al parecer, esta historia del libro de Purim, del libro de Esther, mejor dicho, podríamos decir que es otro relato que los judíos se transmitieron al regresar de Babilonia nuevamente a Jerusalén. Acá yo creo que deberíamos necesitar recurrir a otras disciplinas y no solamente la historia. Deberíamos necesitar recurrir a la sociología o a la psicología para entender por qué un pueblo que en un determinado momento se vio favorecido por los edictos de un emperador que los autorizó a volver a Jerusalén y a restablecer el culto, y no solamente restablecer el culto, sino a reconstruir el templo que había sido reconstruido, que había sido destruido por Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, construimos en respuesta un relato tan distinto y en el que dejamos tan mal parados a, digamos, un gobernador que obró en nuestro favor, ¿no? Desde luego que es curioso, sí. Se nos acaba el tiempo, no tenemos suficiente como para abordarlo en esos términos que nos comentas, sociológicos, psicológicos. Así que, Rodrigo, sí te pediría que vayas cerrando el asunto y también que nos dejes también explicado por qué un asunto como este, a día de hoy, se asocia la festividad de Purim como algo jovial. Buena pregunta. Yo creo que Purim juega mucho con los inversos de los significados, porque como habíamos visto recién, en persa, o en farsi mejor dicho, los nombres de los protagonistas del libro de Esther tienen una connotación sumamente positiva. Yo creo que la festividad de Purim es alegre porque de alguna manera recoge el sentimiento de júbilo que los judíos sintieron al poder volver a Jerusalén. Solo que lo hicimos representándonos una historia donde se fantasea o se imagina una serie de hechos dramáticos en los que el pueblo judío supuestamente habría estado al borde de la aniquilación. También me puse a pensar si en ese periodo de inestabilidad política y social, cuán conscientes eran los judíos del gobernador que se encontraba ejerciendo sus funciones de turno. Tal vez los judíos en aquella época, me pongo a pensar, ¿no? Capaz que los judíos de aquella época asociaron a los persas con los babilonios, porque se enfrentaron y terminaron dominando los persas. Y tal vez hicimos recaer la bronca y la culpa de ese destierro en los persas, porque fueron los que luego acabaron dominando la región. Aunque no hayan sido ellos los, ¿cómo se dice?, los responsables del destierro, ¿no? Bueno, muy interesante. Pues los oyentes pueden continuar investigando y haciendo sus elucubraciones en torno a estas dos situaciones que nos propone Rodrigo Barser aquí en Identidad desde Uruguay, como colaborador del mensuario que se ha acercado hoy aquí a Radio Sefarad para hablarnos de esta historia de Purim y por la que te agradecemos compartir estos minutos con todos nuestros oyentes. Gracias a ti, Alejandro, y bueno, nos encontraremos en la próxima, tal vez festividad o oportunidad. Finalizamos aquí Identidad desde Uruguay. Les invitamos a visitar la página web del mensuario www.mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay.